Realizar la identificación de los músculos del dorso. Comencemos con los músculos extrínsecos. En el primer plano del grupo superficial se encuentra el músculo trapecio, que se origina del ligamento nucal, de la protuberancia occipital externa y de la apófisis espinosa de C7 a T12. Se anclan en el acromion, en la espina de la escápula y en el tercio lateral de la clavícula. Segundo músculo del primer plano se encuentra el dorsal ancho. El dorsal ancho se origina del sacro, cresta ilíaca y de la costilla 10 a la 12. Se inserta en el suelo del surco intertuberositario del húmero. Tiene la función de rotación medial, extensión y aducción del húmero. Volviendo al trapecio, su función es rotación de la escápula cuando hay abducción del húmero. Inervación del trapecio por el nervio accesorio y el por el dorsal ancho, inervación por el nervio toracodorsal. Luego, en un segundo plano se encuentra el elevador de la escápula, que lo voy a señalar. El elevador de la escápula se origina de C1 a C4 y se inserta en el borde superior de la escápula. Tiene función como su nombre lo indica y se inerva por el nervio escapular dorsal. En un mismo segundo plano se encuentran también los romboides menores y mayores. El romboide menor se origina de la vértebra C7 a T1 en su apófisis espinosa y se inserta en el borde medial de la escápula. Tiene función de rotación y aducción de la escápula. Elevación y aducción de la escápula. Inervación por el nervio escapular dorsal. El romboide mayor, que es más grande, se encuentra inferior al menor. El mayor se origina de las vértebras T2 a T5. Su inserción es el borde medial de la escápula, inervación por el nervio escapular dorsal y función elevación y aducción de la escápula cuando hay un movimiento del húmero. También en un segundo plano, pero ya siendo grupo intermedio, se encuentran los músculos serratos posterosuperiores. El posterior superior se origina de las vértebras C7 a T3 y se inserta en las costillas 2 a la 4. El posterior inferior se origina de las vértebras T11 a L2 y se inserta en las costillas 9 a la 12. Ambos tienen la función, perdón, el posterior superior se inerva por el nervio torácico superior y el inferior por el nervio torácico inferior. El superior tiene función de elevador de las costillas, es decir, a la inspiración ayuda. Y el posterior inferior tiene función de deprimir costillas, es decir, a la aspiración ayuda. Luego seguimos con los intrínsecos. Los intrínsecos, vamos a visualizar mejor acá. Los intrínsecos en un primer plano son los esplenios del cuello y esplenios de la cabeza. El esplenio de la cabeza se encuentra más grueso en una vista posterior. Se origina de las apófisis espinosas de C7 a T4 y se inserta en la apófisis mastoides. Tiene inervación por el nervio cervical medio y el esplenio del cuello se encuentra más lateral a este. Tiene función, al igual que el esplenio de la cabeza, de rotación de la cabeza y extensión del cuello. Está inervado por el nervio cervical inferior y se origina de la apófisis espinosa de T3 a T6, es decir, está más originado hacia inferior y se inserta de C1 a C3. Luego, en un segundo plano, se encuentran los músculos erectores de la columna. Se visualiza mejor en esta imagen. Se pueden identificar de lateral a medial. En lateral se encuentra el músculo iliocostal, que se divide en tres zonas: en la zona lumbar, en la zona torácica y en la cervical. La lumbar se origina del sacro y cresta ilíaca y se inserta en la costilla 7 a la 12. La torácica se origina de la 7 a la 12 y se inserta de la 1 a la 4. En la cervical de la costilla 3 a la 7
se inserta en la apófisis espinosa de C4 a C6. Este es el iliocostal. Luego sigue el longísimo, que se divide también en tres partes, pero son diferentes a la del iliocostal. Se divide en torácica, en cervical y en la cabeza. Torácica se inserta en la cresta ilíaca y sacro, se inserta en las costillas 2 a la 4, perdón, 2 a la 7. Las cervicales vienen de la apófisis transversa de T1 a T6 y se inserta en las vértebras C2 a C5. En la cabeza va de las apófisis transversas cervicales y se insertan en el borde posterior de la apófisis mastoides. Por último, el espinoso tiene también las mismas tres zonas que el longísimo. La torácica se origina de las vértebras torácicas y se inserta en las vértebras torácicas también, pero más hacia cervical, es decir, entre las T2 y T8. Y se origina de T10 a L2. Las cervicales tienen un origen en la apófisis espinosa de C5 a T2 y se inserta de la apófisis espinosa de C2 a C5. En la porción de la cabeza se origina de la apófisis espinosa de T3 a C7 y se inserta en la línea nucal superior. Todos estos sectores de la columna de un segundo plano están inervados por el nervio espinal. Tienen función de estabilización de la columna y contracción unilateral bilateral. Nos encontramos con el tercer plano de los músculos intrínsecos. Está el semiespinoso, que tiene un origen de las apófisis transversas torácicas y se insertan en las apófisis espinosas cervicales y torácicas, es decir, de la apófisis transversa de una vértebra se inserta a la apófisis espinosa de la siguiente. El semiespinoso se encuentran en este lugar. Estos. Luego sigue el multífido. El multífido se origina de la parte más inferior del sacroilion y se inserta en la apófisis espinosa de la segunda vértebra siguiente, es decir, viene la apófisis transversa de una vértebra y se inserta la apófisis espinosa de la siguiente, de la segunda siguiente. Los rotadores. Para mostrarles voy a montar el zoom acá. Los rotadores se encuentran acá, estos. Los rotadores tienen un origen de la apófisis transversas torácicas y se insertan en la apófisis espinosa de la siguiente. A diferencia del multífido, que es a la segunda siguiente, los rotadores es a la siguiente inmediatamente. Los elevadores de las costillas. Los elevadores de las costillas vienen de la apófisis transversa de una vértebra torácica al borde superior de la costilla. Son estos. Lo que hacen estos es elevar las costillas. El intraespinoso es un músculo que se encuentra entre la apófisis espinosa de una vértebra y la apófisis espinosa de la siguiente. El intratransverso, como su nombre lo indica, va de la apófisis transversa de un músculo a la apófisis transversa del siguiente. Todos estos del tercer plano son inervados por el nervio espinal y son con función de estabilizador de la columna, a excepción del elevador de la costilla. Por último, seguimos con el triángulo suboccipital, donde vamos a identificar mediante un triángulo los siguientes músculos. Acá se encuentra el músculo recto mayor y este es el recto menor. Acá se encuentra el oblicuo inferior y acá más escondido el oblicuo superior.